Últimos 10 minutos para votar. Estas que ven son imágenes en directo del Colegio Juan 23, situado en el barrio de San José Obrero de Zamora. Los más rezagados ejercen su derecho antes de que cierren los colegios y de que comience el recuento de las urnas, la de las elecciones europeas, la de las municipales y, por último, la de las elecciones autonómicas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva noche electoral, a una larga noche electoral. Empezamos antes de las 8 del domingo 26 y terminaremos bien entrada la madrugada del lunes 27. Y es que son muchas cosas las que se deciden hoy. En cuanto cierren los colegios, se contarán los votos de las elecciones europeas. Después le llegará el turno a la urna de las municipales y, en último lugar, conoceremos quién ha ganado las elecciones autonómicas, quién se postula como nuevo presidente de la Junta de Castilla y León. Esta casa, Castilla y León Televisión, ha puesto en marcha un amplio dispositivo técnico y humano para contarles al minuto lo que está pasando y dónde está pasando. Va a ser una noche de conexiones, de reacciones, de datos y de opinión, de mucha opinión. Por eso, a lo largo de estas horas que vamos a estar en directo, tendremos a unos cuantos tertulianos con nosotros. Los primeros los presento a continuación. A mi izquierda, Raquel Quevedo, es profesora de periodismo en la Universidad de Valladolid, experta en comunicación política. Raquel, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Juanma. A su lado, María Hernández, a la que ya tuvimos analizando muchos gestos durante el último debate entre los candidatos. María, experta en comunicación no verbal de la Unión Europea, Miguel de Cervantes. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, encantada de estar con vosotros. Y a mi derecha, Luis Miguel Torres, director de la agencia de noticias ICAL. Luismi, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, os pido, en primer lugar, un titular de lo que se avecina durante las próximas horas. Hablamos muchas veces los periodistas de que esta es una jornada histórica, y lo es, porque gane quien gane, vamos a tener un nuevo presidente de la Junta. Raquel. Pues tú mismo lo has dicho, noche histórica, el último reducto, podríamos decir, la última fortaleza, porque es verdad que hoy todas las miradas están puestas en Castilla y León, especialmente en Génova, ¿no? Ese vuelco electoral que podemos tener esta noche. María. Castilla y León no volverá a ser lo que era, porque entramos en pactos, en acuerdos, y esperemos que los políticos pacten con cabeza. Luismi, tu primera reflexión esta noche. Y yo también. Se acabó la época de las mayorías absolutas, casi universales. Toca acordar, veremos a ver si saben y si los ciudadanos saben valorarlo. Veremos. En primer lugar, o el primer destino, es la Consejería de Presidencia. Allí está nuestra compañera Andrea Magdalena. Buenas tardes, Andrea. Muy buenas tardes, Juanma. Pues vamos a ofreceros un poco los últimos datos de participación. Sí, Juanma, vamos a ofreceros un poco los últimos datos de participación también que tenemos. Los ofrecían aquí desde la sede de la Presidencia hace una hora escasa en rueda de prensa y son los de las 6 de la tarde. A esa hora en Castilla y León ya había votado más de la mitad de la población, en concreto cerca a un 54%, es decir, 4 puntos más que en los anteriores comicios autonómicos. Ese porcentaje de participación es muy similar al que se ha registrado también en las elecciones municipales, pero si tenemos que destacar algún dato, quizá nos quedaríamos con el de la participación en las europeas, porque ha crecido, ha aumentado en más de 15 puntos. Este domingo electoral que llevamos siguiendo muy pendientes en todos los rincones de Castilla y León está transcurriendo con mucha tranquilidad, normalidad, pero sí que podemos destacaros algunas de las anécdotas más curiosas de este día. En un pueblo de Salamanca, por ejemplo, un vocal llegaba ebrio y tenían que sustituirlo a la llegada a su colegio electoral. En Palencia, también en la provincia de Palencia, en otro municipio, tenían problemas con un candidato que aparecía duplicado en varios municipios. Y en Burgos, en esa provincia, una cerradura en mal estado provocaba el retraso en la apertura del colegio. En otro pueblo muy cerquita de allí, un municipio con unos 11 escasos habitantes, tenían que esperar para conformar la mesa a los vecinos del pueblo contiguo. Ya veis que de momento esas son las anécdotas que os podemos destacar, pero como decimos, no ha trastocado la normalidad con la que se está celebrando esta jornada electoral. Gracias, Andrea Magdalena, desde la sede de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León. Como ven, el dato de participación muy similar al de 2015. Eso sí, la participación ha crecido significativamente en las elecciones europeas, teniendo en cuenta que esta vez sí coinciden con municipales y autonómicas, cosa que no ocurría hace 5 años. En Zamora, en el Colegio Juan 23, está Sara Andrés. Sara, buenas tardes.
¿qué tal ha ido la jornada electoral en ese colegio? Muy buenas tardes, Juanma. Pues ha ido muy bien, con total normalidad, sin ningún tipo de incidencia y sin ningún tipo de problema, nos comentan desde las mesas que hay en este colegio Juan 23 del barrio de San José Obrero de la capital. Aquí la participación ronda más o menos el 55%, en algunas mesas un poquito más, en algunas mesas un poquito menos a estas horas de la tarde, horas en las que apuramos ya, evidentemente en los últimos minutos apuran los votantes para ejercer su derecho al voto, en algunas mesas más tranquilas y en otras, como ven a mis espaldas, con algunas colas que probablemente obliguen a cerrar las puertas o cerrar la votación un poquito más tarde de las 8 como debería, pero esperarán a todos los votantes para que todos puedan, los que han pasado al menos el umbral de la puerta, puedan ejercer su derecho al voto. Tarde muy tranquila, nos comentan también en este colegio, la que han tenido. El calor supongo que habrá pasado factura y desde la hora de comer hasta las 6 o las 7 de la tarde han estado casi prácticamente solos los miembros de la mesa hasta estas últimas horas, los últimos coletazos de los últimos rezagados, que son los que están votando ya en este colegio. Gracias, Sara Andrés, desde ese colegio Juan 23 de Zamora. Esos son los datos que nos puede contar nuestra compañera a estas horas. Faltan 4 minutos, menos de 4 minutos, para que cierren los colegios electorales, para que podamos conocer algunas de las encuestas que se han realizado durante esta jornada, pero ahora sí que quiero conocer más en profundidad y de forma más pausada alguna opinión de mis tertulianos. En primer lugar, sobre la participación, el índice de participación alrededor de las 6 de la tarde, muy similar al de 2015, significativamente más bajo que el de las elecciones generales del 28 de abril. Raquel. Pues la verdad es que no podemos sorprendernos ante este dato, porque todo hacía prever que efectivamente, al ser un super domingo, las elecciones europeas iban a registrar una participación mucho más alta, y también todo hacía prever que después de las elecciones generales del 28 de abril la participación en estas elecciones municipales y autonómicas iba a ser ligeramente inferior. Por lo tanto, no podemos desprender o inferir nada nuevo en estos datos, porque realmente todo ha sido tal cual se intuía. ¿Qué lectura podemos hacer, María, de estos datos de participación? Pues en principio, como bien dice la compañera, previsible porque más o menos nos íbamos a mover en autonómicas y municipales en estas cifras, pero yo, bueno, pues bastante satisfecha. Creo que la ciudadanía ha respondido en europeas, efectivamente, porque ha coincidido este año, y Europa se enfrenta a grandes retos que creo que no se pueden pasar por alto, y creo que es un dato, en principio y con toda la cautela del mundo, positivo. Juanma. Luismi, ¿tú qué lectura haces de esta participación a las 6 de la tarde? Bueno, yo creo que responde también un poco a la desaparición de un efecto movilizador de una parte de la izquierda, que ante la amenaza de que Vox tuviera un papel decisivo después de las elecciones generales, yo creo que salió de alguna manera masivamente a la calle. También creo que puede haber votantes de Vox que no se hayan terminado de encontrar a gusto con el resultado que obtuvo y que de alguna manera se hayan visto defraudados y se hayan podido quedar en casa en algún momento, pero yo creo que sobre todo el primer fenómeno, una cierta desmovilización de ese votante de izquierdas que votaba, y cito la expresión de alguno de ellos, en legítima defensa frente a Vox. Ese dato es importante, lo que apunta Luismi Torres, es decir, es verdad, durante la campaña de las elecciones generales, la alianza de las tres derechas, del centro derecha, y la amenaza de Vox fue uno de los argumentos utilizados precisamente, sobre todo por el Partido Socialista, también por otros grupos de izquierdas, para hacer campaña. Eso no ha ocurrido en estas elecciones. Sí, efectivamente. Además es que creo firmemente en que, bueno, pues en este país, a las pruebas me remito, cuando hay una desmovilización de parte de la izquierda, como dice Luismi, al final yo creo que el análisis puede ser que la derecha, de alguna manera, se afiance en algunos territorios en los que a lo mejor incluso las encuestas les estaban dando como la fuerza más valorada. Entonces yo creo que nos espera una noche de infarto, porque va a haber alguna sorpresa. Nos espera una noche de infarto, dice María Hernández, y ya son unas cuantas noches de infarto, porque vemos unas cuantas citas electorales. Podemos, creo que, repasar esos datos de participación, como les digo, datos de las 6 de la tarde, donde la participación era muy similar a la de las elecciones de 2015, ligeramente inferior a las de abril de este mismo año, a las del 28 de abril. Ahí están, a las 6 de la tarde. En 2019 había votado en las municipales el 53,88% en nuestra comunidad, frente al 53,13% de la participación de 2015, es decir, datos muy similares, muy parecidos. Esos son los datos
de las votaciones a los ayuntamientos, a los más de 2.200 ayuntamientos de nuestra comunidad. En cuanto a las elecciones europeas, también en este caso sí que hay una participación ligeramente superior, 53,71 en la participación frente al 49,79 de 2015, un 3,92% superior, y donde se ha producido evidentemente un crecimiento muy significativo ha sido en las elecciones europeas, por esa coincidencia de las tres urnas. En 2019 52,50, 16 puntos más que en 2014, lo cual dice muy poco en favor de las de 2014, porque evidentemente en Europa, donde tanto nos jugamos, donde tanto se decide, cuando no coinciden con elecciones en otros ámbitos, la participación es muy escasa, Raquel. Siempre decrece. Sabíamos ya que cuando coincidieran municipales, autonómicas y europeas, esa participación iba a ascender, y es una buena noticia. Creo que de cara a Europa proyectamos una imagen de país especialmente democrático, que participamos en esta fiesta de la democracia, y es muy positivo que ese dato de las europeas, pese a la coincidencia, pese a que las circunstancias han acompañado, pues hayan permitido que hoy hablemos de esos 16 puntos de incremento en la participación. Las 8:01 se cierran los colegios electorales en la España peninsular, todavía permanecen abiertos en Canarias. Vamos ya con una primera ronda de conexiones con los cuarteles generales. A la espera de los resultados de los candidatos deben ser, entiendo que, un manojo de nervios. Vamos a recorrer en los próximos minutos los lugares elegidos por cada uno de ellos para seguir esta noche electoral. El aspirante del Partido Popular a la presidencia de la Junta se ha quedado en casa, en un hotel de Salamanca, y hasta allí nos vamos. Leticia Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con qué ánimo afronta Alfonso Fernández Mañueco esta noche electoral? Pues no hemos visto todavía a Alfonso Fernández Mañueco porque no ha llegado todavía a este hotel, pero en su equipo nos dicen que está tranquilo, que ahora lo que toca es esperar los resultados después de la intensa campaña realizada. Mañueco va a seguir aquí el escrutinio con el presidente del PP de Salamanca, también con el candidato a la alcaldía, con Carlos García Carballo, y con los candidatos a las Cortes por esta provincia. Lo va a hacer en la planta séptima de este hotel. Los periodistas estamos en la primera planta y de momento solos, porque tampoco han llegado los compañeros de Salamanca. Gracias, Leticia Sánchez. Evidentemente después, cuando veamos un poco más de movimiento, volveremos hacia ese hotel de Salamanca, donde, como les digo, el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta y el resto de su equipo van a seguir esta histórica noche electoral. El resto de candidatos con opciones a presidir el Ejecutivo Regional han decidido esperar los resultados de la noche electoral en Valladolid. En la sede del PSOE está Luis Tudanca y, muy atenta a sus reacciones, Carmen Ibáñez. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Juanma. ¿Has podido ya recoger algún tipo de impresión, sensación del candidato socialista? Del candidato no, Juanma, porque todavía no ha llegado. Está previsto que Luis Tudanca llegue a esta sede regional del Partido Socialista sobre las 9 de la noche. Lo hará, por supuesto, con todo su equipo de campaña y otros cargos como Ana Sánchez, Virginia Barcones o Ander Gil. Como digo, no llegarán hasta las 9 de la noche. A estas horas apenas hay trabajadores los que han preparado esta sala, que será donde se realicen las primeras valoraciones una vez haya resultados. Y lo que sí que hay que decir, Juanma, es que es la primera vez que el PSOE de Castilla y León hace esto desde la sede regional. Otros años, en otros actos electorales, aunque se siguiera aquí toda la noche, las valoraciones se hacían en la sede local, que cierto es que es algo más grande. Les preguntamos por qué aquí, nos dicen que porque es algo simbólico, y por qué no algo más grande, en vista de que esta noche puede terminar en celebración para el Partido Socialista de Castilla y León. Nos dicen que eso no puede ser porque hay que tener prudencia, la misma que ha marcado Luis Tudanca a lo largo de toda la campaña. Gracias, Carmen Ibáñez. Después volveremos hacia esa sede del Partido Socialista en Valladolid. Como le decía nuestra compañera Carmen Ibáñez, Luis Tudanca ha votado en Burgos y parece que todavía no ha llegado hacia ese lugar donde los socialistas van a estar pendientes de los resultados de esta noche electoral. La sede regional de Podemos es el lugar elegido por Pablo Fernández para seguir el recuento, y ahí está también nuestro compañero Nacho Vicente. Nacho, buenas tardes. ¿Qué tal, Juanma? Buenas tardes. ¿Qué espera el líder de Podemos de esta noche electoral? Pues espera dar un giro copernicano, según ha dicho esta mañana cuando ha ido a votar en León, a las políticas de la Junta. Sabemos lo que ha dicho esta mañana, pero no lo que ha dicho todavía ahora esta noche, porque de momento no ha llegado ni él ni su equipo. De hecho, en esta sede de Podemos aquí en Valladolid se encuentra ahora mismo solo el secretario de organización. Hemos sido prácticamente los primeros en llegar y aquí estaremos pendientes para cuando llegue Pablo Fernández con todo su equipo para seguir esta noche electoral que se presenta apasionante, sin duda alguna.
Gracias, Nacho Vicente. Después volveremos hasta esa sede regional de Podemos para escuchar las primeras valoraciones de Pablo Fernández. Esta primera ronda de conexiones con los diferentes candidatos la hacemos en orden, en función de los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas de 2015. Como les digo, en estas elecciones los periodistas hemos atribuido a Francisco Igea el papel de árbitro en la contienda. El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta seguirá el recuento en un hotel de Valladolid. Rubén Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal, Juanma? Buenas tardes. ¿Dónde tiene las llaves de la Junta Francisco Igea? ¿Se las has visto? Buena pregunta, ya quisiera yo poder responderla. Lo hemos intentado, además, durante toda la campaña le hemos preguntado muchas veces sobre esas llaves a Francisco Igea y al final nunca... Bueno, estarán en un lugar volveremos, por supuesto, después hasta ese hotel de Valladolid donde sigue la noche electoral Ciudadanos. No solo su candidato Francisco Igea, sino también el resto del equipo. Bueno, de momento poco podemos decir porque de momento poco se puede saber, ¿no?, en esta larga noche electoral, ¿no? Nada, están saliendo algunas encuestas ya en algunas ciudades importantes, en Madrid y en Barcelona, y en el caso de Madrid apunta a una victoria de la izquierda. En el caso de Barcelona un empate entre Maragall y Colau. Y Colau, ¿no? En ambos casos por un puñado de votos, con lo cual estos sondeos entre las 8 y las 10, que empezaremos a tener alguna imagen más clara, pues bueno, nos sirven para alimentar un poco los momentos previos, pero bueno, pero apuntan también, no pueden apuntar también algunas tendencias. Algunas tendencias, veremos qué es lo que pasa. Bueno, no hemos visto todavía a los candidatos a la presidencia de la Junta, pero hemos hablado mucho de ellos, ¿no? Le hemos preguntado a nuestro compañero Rubén Hernández si le ha visto las llaves de la Junta del Gobierno regional a Francisco Igea, porque parece que el papel de Ciudadanos a partir de mañana puede ser clave, ¿no? Efectivamente. De hecho, bueno, pues lo hemos estado viendo en los debates a lo largo de toda la campaña y él se refería al mismo como que era la novia, ¿no? Que era la novia a la que todos querían, sí. Y de alguna manera, bueno, pues que era una de las posibles claves. Las encuestas no han podido estar más, de alguna manera, equilibradas entre PP, PSOE y ese Ciudadanos ahí como bisagra, ¿no? Bueno, vamos a volver precisamente hacia ese hotel donde Ciudadanos está siguiendo la noche electoral, porque le hemos dejado antes a Rubén Hernández con la palabra en la boca. Rubén, buenas tardes de nuevo. No sé, te habíamos dejado a medias. ¿Cómo está el ánimo en Ciudadanos? Hola de nuevo, Juanma. A ver si eres posible. Te contaba que esa llave que tanto buscábamos de Francisco Igea, seguimos sin saber dónde está, porque está claro que si se cumplen las encuestas, Ciudadanos va a ser la formación que va a decidir si el próximo gobierno de la Junta es del PP o del Partido Socialista. Como referencia, recordamos que actualmente Ciudadanos tiene 5 procuradores y que, por ejemplo, el CIS le da entre 10 y 13 procuradores, aunque aquí en la formación aspiran a un resultado mucho mejor. Veremos luego si finalmente se cumplen esos buenos presagios. De momento aquí, máxima tranquilidad. De hecho, hemos sido los primeros en llegar a esta sala de prensa y aquí en este hotel donde se va a concentrar toda la dirección regional del partido nos espera a Francisco Igea por lo menos hasta las 9 de la noche. Habrá que esperar. Gracias, Rubén. Esas son las primeras impresiones, no de Ciudadanos, sino lo que parece prever mi compañero Rubén Hernández, que es el que está pendiente de todos esos datos que se puedan ir aclarando durante los próximos minutos. Es verdad que ya tenemos algunos sondeos, no de Castilla y León, no sobre las autonómicas en Castilla y León o en ayuntamientos de Castilla y León, sí sondeos en lo que se refiere a las elecciones en Madrid, tanto en la capital como en la comunidad autónoma, y la izquierda parece que se impone en todos los frentes, según los sondeos, a pie de urna. Carmena mantendría la alcaldía, Manuela Carmena, y Gabilondo ganaría la comunidad, según el sondeo de Sigma 2 para Telemadrid, pero lo que decías, Luismi, las cosas están muy ajustadas. Sí, yo creo que en estas elecciones, que pueden estar funcionando en algunos momentos como segunda vuelta de las generales, parte de las dificultades de las encuestas, de las pocas encuestas, por otro lado, que ha habido autonómicas y locales, tiene que ver con el hecho de que el 28 de abril hubo una encuesta que obtuvo un resultado y que condicionará o condiciona de alguna manera lo que pueda ocurrir en este momento. Sí se vio en las elecciones generales un refuerzo de la izquierda acompañado de una división de la derecha en 3 formaciones. Aquí
En Castilla y León el Partido Popular hablaba de la necesidad de recuperar la mitad o más de los votantes de Vox o de los votantes del Partido Popular que fueron a Vox y comerle una porción de un 20% a Ciudadanos. Vamos a ver el resultado. La sensación es que Vox sí parece haberse desinflado en este mes. Ciudadanos no parece que tanto. Bueno, estamos viendo imágenes en directo de ese colegio de Zamora, ese colegio Juan 23 de Zamora, con el que conectábamos al comienzo de este programa especial. No les voy a decir que ha comenzado el recuento, porque parece que no han abierto ninguna de las 3 urnas. La primera en abrirse será la de las papeletas verdes, la de las elecciones europeas. Y eso será justo cuando, pues enseguida, imagino que cuando terminen un poco de introducir los votos por correo que han llegado hacia ese colegio electoral. Vuestras sensaciones acerca de lo que estaba comentando, estaba votando la mesa. Me dicen mis compañeros que están más atentos que yo a lo que ocurre justo en estos momentos. Vuestras sensaciones acerca de estas primeras encuestas que estamos empezando a conocer. Bueno, en principio, con Madrid es verdad que todo hacía presagiar que los primeros datos, las israelitas que llamamos, darían en principio esa victoria al bloque progresista, Manuela Carmena, en el caso de la comunidad de Gabilondo. Entonces, en ese sentido, tendremos que esperar los resultados finales, pero todo hace presagiar que serán vencedores. Es verdad también que en las últimas elecciones tuvimos que esperar hasta las 10 de la noche, con un escrutinio más o menos del 60,5%, para empezar a hablar realmente de unos resultados aproximados, porque efectivamente a partir de ese 60% ya no hubo tanta diferencia, no hubo tanto baile de datos. En este caso es difícil saber a partir de qué porcentaje, pero yo pienso que a partir de ese 55-60% podremos empezar a ver las cosas más claras. Bueno, vamos a estar pendientes evidentemente de cómo evolucione el recuento, porque, se lo repito, las primeras papeletas en contarse van a ser las de las elecciones europeas, aunque eso sí, los datos no se van a dar a conocer hasta las 11 de la noche, que es justo cuando cierran los colegios electorales en Italia. El candidato de la UPL a la Junta, Luis Mariano Santos, seguirá la noche electoral desde la sede del partido en León. Jesús Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo afronta el leonesismo esta legislatura? Pues el leonesismo afronta esta legislatura con expectación, también con la esperanza de intentar ser llave de gobierno en el Ayuntamiento de León y en algunos ayuntamientos importantes, y sobre todo mantener ese procurador autonómico en las Cortes de Castilla y León, pero evidentemente todo está muy abierto, porque recordemos que la Unión del Pueblo Leonés no vive precisamente su mejor momento. Después de haber tocado ya hace algunos años su techo electoral, ahora únicamente conserva desde 2015 un único concejal en el Ayuntamiento de León, en el Ayuntamiento de la capital de la provincia, junto a ese procurador que no le... Jesús Rodríguez, gracias. Bueno, gracias, aunque no te hemos escuchado lo último que has venido a decir. Tenemos todavía que seguir con nuestra ronda de conexiones con los diferentes candidatos a la presidencia de la Junta, pero volviendo a las encuestas, yo antes hacía una referencia a las elecciones europeas y también podemos tener algún dato sobre las elecciones europeas. Ese es uno de los titulares que nos deja: Puigdemont gana las europeas en Barcelona, según esa encuestadora GESOP, y los datos que tenemos y que podemos leer en el diario ABC señala que el Partido Socialista habría ganado las elecciones europeas con 18 escaños, el Partido Popular se habría quedado con 11, entre 11 y 12, tenía 16 después de las últimas elecciones. A continuación, Ciudadanos, con 8 eurodiputados, tenía 2 hasta ahora. En cuarto lugar, quedaría Unidas Podemos con 7, Vox lograría representación en el Parlamento Europeo con entre 4 y 5 representantes, y luego, como les digo, el resto de grupos ya independentistas, Junts per Catalunya con 2 o 3. Bueno, esos son los resultados a las elecciones europeas. Los sondeos, los primeros sondeos que hemos podido conocer en las elecciones europeas quedarían una clara victoria al Partido Socialista. Ya saben que en Europa la circunscripción es única y los votos valen igual en todos los puntos de España. ¿Os dice algo esta encuesta, este resultado de las elecciones europeas? Bueno, yo creo... Es lo que se esperaba en los últimos sondeos. Sí, yo creo que después de las elecciones generales poca gente dudaba que el PSOE pudiera o fuese a ser la formación más votada, pero hay una historia hay otra cuestión que se está dilucidando tanto en las europeas como en las autonómicas como en las municipales, que es el liderazgo de la derecha. Es cierto que en las generales se quedó
a muy poquito Ciudadanos del sorpaso al Partido Popular, si hacemos caso a esta encuesta y veremos a ver el resultado, creo que la diferencia o la consolidación del Partido Popular es importante. 11, 12 frente a 8, por mucha subida que sea de Ciudadanos. Es una encuesta, insisto, y habrá que ver sobre todo y fundamentalmente el reparto de poder, especialmente en las comunidades autónomas. Cómo se tiña el mapa de España en los periódicos de mañana será indicativo de cuál puede ser el liderazgo de la oposición. Sí, eso es evidente. España. Sobre todo los grandes partidos van a estar pendientes, en especial de Madrid, tanto de la comunidad autónoma como de la capital. Los resultados de estas elecciones van a tener una lectura en clave de política nacional. Esta noche se la juega Pablo Casado. El presidente nacional del PP puede tener muy difícil seguir en su puesto si pierde algunas comunidades clave para su partido. De ahí la importancia de seguir las reacciones desde la sede nacional de los populares en la calle Génova. Sara Ayuso, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En la sede nacional del Partido Popular ya están preparados para vivir una noche que promete ser larga e intensa y que aquí viven como una remontada de los resultados de las pasadas elecciones generales. De hecho, el propio Casado lo decía esta mañana después de ejercer su derecho al voto, que lo que hoy se decida será el contrapeso para el efecto de contra el efecto de la Administración General del Estado. Como decís, no es el candidato, pero Pablo Casado se juega mucho esta noche y por eso ha sido muy madrugador. A eso de las 7 llegaba a esta sede y ya está en la 7ª planta del cuartel general de los populares en la zona noble de esta sede nacional, acompañado por sus colaboradores más cercanos como son Andrea Levy y Teodoro García Egea. Desde allí van a seguir el escrutinio y también esos primeros sondeos de que ya se están publicando y que no les son nada favorables, puesto que algunos de los puntos clave en los que los populares se van a centrar esta noche son Madrid, también Murcia y el propio Castilla y León, de lo que en estas plazas se decidirá también el futuro del líder nacional. Gracias, Sara Ayuso. Buenas tardes. Volveremos a esa sede de Génova del Partido Popular porque ya les digo que se van a tener que escuchar muchas cosas durante las próximas horas en función de cómo sea el resultado. Bien distinto es el ánimo en la sede del Partido Socialista. Después de la victoria en las generales del 28 de abril, el PSOE espera confirmar esos resultados en las elecciones de este domingo. Pendientes de las reacciones de la dirección socialista está Eduardo Martínez. Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué espera el PSOE de esta cita con las urnas? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí en el Partido Socialista lo que esperan esta noche, lógicamente, es que la victoria electoral que cosecharon el pasado 28 de abril en las elecciones generales continúe y se extienda a modo de segunda vuelta también este 26 de mayo en los gobiernos autonómicos y municipales para ganar poder en esos territorios. Por eso, aquí en la calle Ferraz van a seguir con mucho interés este escrutinio y con la mirada puesta de forma especial en comunidades autónomas como Madrid, Murcia o la nuestra, Castilla y León, por si finalmente se produce ese vuelco electoral, aunque ya sabemos, hemos aprendido que ganar numéricamente no siempre es sinónimo de gobernar automáticamente si las cifras dan para pactos entre otros partidos. Por eso esta mañana el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ya lanzaba una advertencia, un mensaje al resto de formaciones políticas después de votar en Pozuelo de Alarcón. Les pedía que mañana lunes dejen atrás la dialéctica electoral y contribuyan a la gobernabilidad y a la estabilidad política en esos ayuntamientos y comunidades autónomas. Hay un tercer ingrediente que se suma al cóctel que nos espera esta noche y es que en principio mañana Pedro Sánchez empezará oficialmente a negociar su próximo gobierno, así que de lo que digan esta noche las urnas también puede depender ese pacto de investidura o gobierno de coalición con Podemos. Todo eso, Juanma, está sobre la mesa y se va a seguir con mucha atención en este cuartel general nacional del PSOE. Gracias, Eduardo Martínez. También estaremos muy pendientes de las reacciones en la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz. Ya ha comenzado el recuento de las urnas. Ahí estamos, en ese colegio Juan 23 de Zamora, donde los miembros de la mesa están empezando a contar las papeletas, como les decía y como les estoy recordando a lo largo de esta jornada, de este programa especial. Las primeras en contarse van a ser las papeletas de las elecciones europeas. Después llegará el turno de abrir la urna de las elecciones municipales y en último lugar, vete a saber a qué hora será, tocará conocer los resultados de las elecciones autonómicas. Eso está por ver. Tenemos todavía pendientes unas cuantas conexiones, pero ahora
nuestras tertulianas pues tendrán que darnos algún apunte de lo que hemos conocido en los últimos minutos, aunque tampoco es demasiado, es decir, seguimos pendientes de los sondeos que se van conociendo y de hecho los únicos sondeos que tenemos son los de las elecciones europeas que otorgan esa victoria, esa clara victoria al Partido Socialista. El Partido Popular, aunque recupera ligeramente resultados respecto a lo que obtuvo el 28 de abril, pero que también pierde de forma significativa respecto a las elecciones de hace ya 5 años. Por respecto a lo que comentas, Juanma, efectivamente, en Europa nos jugamos mucho, hay grandes retos por afrontar, creo que es un momento histórico de máxima importancia porque bueno, pues hay cuestiones que nos afectan a nuestra vida cotidiana, como puede ser el tema de las bolsas de plástico, el etiquetado de alimentos, todo lo que tiene que ver con la brecha salarial, que al final bueno, pues está ahí en el día a día y hay cierta inquietud porque el bloque de Partido Popular y Partido Socialista pierde la mayoría que ahora mismo ostenta en el Parlamento, ¿no? Bueno, hay un dato relevante que estoy leyendo precisamente de un urgente que leo en la página web del diario El País. La ultraderecha de Le Pen supera la formación de Macron en Francia según las primeras encuestas. Ya les digo que podría haber obtenido en torno al 23% de los resultados frente al 22% de Emmanuel Macron. Y es que ese es uno de los riesgos que se ciernen sobre el futuro Parlamento Europeo, ¿no? La importante presencia de parlamentarios que no creen en absoluto en Europa. Raquel. Efectivamente, es un peligro, pero es un peligro real, que realmente hay partidos antieuropeístas o con una tendencia que se puede intuir antieuropeísta y que sin embargo puede alcanzar unos datos positivos para ellos en lo que son los resultados electorales. También es verdad que en Francia, con la polémica de los chalecos amarillos, también es cierto que a Macron eso le ha restado, que es verdad que Le Pen ha aprovechado toda esa vorágine de enfado, de descontento hacia lo arrimado de las cosas sardina, por decirlo así, pero en otros países tenemos que mirar pues, otras circunstancias. En nuestro caso, en el ámbito nacional, tenemos que tener en cuenta el efecto arrastre, ¿no? El famoso bandwagon del que hablan los estadounidenses, por el cual, si el PSOE ha tenido unos resultados altamente positivos en las generales, es más o menos normal, por así decirlo, que haya conseguido también unos buenos resultados, unos primeros resultados electorales positivos en esas encuestas en las europeas. El peligro de estas elecciones europeas, sobre todo por el auge de la extrema derecha o de los partidos que directamente no creen en Europa. Yo creo que es un auge generalizado de los populismos y en ese auge yo creo que España de momento salva el partido. Yo creo que es importante además ver cómo el Partido Socialista puede convertirse en la formación de centro-izquierda más importante del Parlamento Europeo, al ver un poco lo que está ocurriendo en Alemania o en Francia o en Italia, que son los países que más aportan, y luego pues en ese auge de populismos nosotros podemos incorporar un buen número. Tenemos los de Vox, tenemos los de Puigdemont y posiblemente los de Esquerra. De momento, esos son sondeos, porque a estas horas se siguen contando las papeletas de las elecciones europeas e imagino que en algunos lugares habrá comenzado ya a contarse las urnas de las elecciones municipales. Hablamos de encuestas, dentro de unos minutos podremos hablar ya de datos reales. El porcentaje del recuento será muy bajo, pero podemos ir ya conociendo un poco cómo se espera esta larga noche electoral. Cruce de acusaciones entre el PP y los partidos de izquierdas en el municipio de Cacabelos a cuenta del voto de personas mayores. Los segundos acusan a Adolfo Canedo, candidato a la alcaldía del PP, de acercar y dirigir el voto de algunas personas que viven en residencias de mayores, mientras este puso en conocimiento de la Guardia Civil que los presidentes de mesa interrogaban a los mayores. Solicitar la presencia de la Guardia Civil para que hiciera entrar en razón primero a los presidentes de las mesas electorales donde estaban afectadas y porque el presidente se veía, lógicamente, estaba muy influido por algún partido político y obedecía a los criterios de un partido político y no a los criterios de las normas que tiene de la Junta Electoral Central. Bueno, no es la primera vez que pasan este tipo de denuncias, es habitual, es frecuente que en los procesos electorales haya este tipo de quejas por parte de los diferentes candidatos a las alcaldías en este caso. Vamos a completar nuestra ronda de conexiones con los diferentes candidatos a la presidencia de la Junta. En la sede de Castilla y León en marcha está nuestra compañera Ana Rayaces. Ana, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juanma. Pues la verdad es que a esta hora hay muy poco movimiento aquí en Valladolid, en el cuartel general que ha elegido Castilla y León en Marcha, la confluencia autonómica que lidera Izquierda Unida. Hay muchos nervios lógicos porque todos los partidos políticos se juegan mucho en estas elecciones, pero es que Izquierda Unida se juega a estar representada o no en el Parlamento regional. Hay que decir que desde el año 1991 Izquierda Unida siempre ha tenido su hueco en las Cortes dentro del grupo mixto, exceptuando en el año 1995, que sí que obtuvieron 5 escaños y por lo tanto obtuvieron su grupo propio, y en el año 2003 que no consiguieron entrar. La última encuesta del CIS no le garantiza hoy ese escaño a Izquierda Unida, a Castilla y León en Marcha, aunque José Sarrión, su líder, se muestra optimista. Dice que en las pasadas elecciones, en las de 2015, tampoco las encuestas le garantizaban ese escaño y al final entraron con holgura. Así que todas las preguntas, Juanma, están todavía en el aire, optimistas, eso sí, pero también prudentes. De hecho, dicen que hasta pasada la 1 de la madrugada, cuando esté escrutado el 90% de los votos, nadie va a venir aquí. El líder José Sarrión no va a valorar ningún dato. Gracias, Ana Rayácez. Pues ánimo, prepárate para una noche bastante larga, si ya nos ha dicho el candidato de Castilla y León en Marcha, el líder regional de Izquierda Unida, que no se va a presentar hasta 1 de la madrugada para hacer valoraciones. Eso nos puede dar una pista de cómo van a transcurrir las próximas horas, no solo en la sede de Castilla y León en Marcha, sino también en el resto de partidos. Evidentemente vamos a estar pendientes de las elecciones europeas, de las elecciones autonómicas y, por supuesto, de las elecciones municipales, porque aquí también hay mucho en juego. Valladolid es uno de los ayuntamientos más deseados por PP y por PSOE. Óscar Puente, les recuerdo, terminaba en 2015 con una hegemonía de 20 años de la derecha. Ana Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, Juanma. Pues así es, tras 20 años de hegemonía del Partido Popular en Valladolid, hace 4 años cambiaba el rumbo político en Valladolid, daba un giro de 360 grados. A pesar de que los populares ganaron los comicios municipales, las fuerzas de la izquierda se unieron para formar gobierno. Así, los 8 concejales que obtuvo el Partido Socialista, junto a los 4 que obtuvo la plataforma municipalista Valladolid Toma la Palabra, y también con el apoyo de la marca blanca Si se puede Valladolid, se hicieron con el bastón de mando en el Ayuntamiento de Valladolid. Ya han movido en esta legislatura los hilos del consistorio. Ahora, 4 años después, los grandes partidos vuelven a concurrir a estas elecciones y se unen 2 más que tienen representación a nivel nacional, pero que no tenían representación hasta ahora en Valladolid: Podemos y Vox, además de otras fuerzas minoritarias. En total, 14 aspirantes a gobernar Valladolid, eso sí, con un matiz: la pérdida de población, por debajo ahora de los 300.000 habitantes, nos va a dejar un mapa de 27 concejales en vez de los 29 actuales. Gracias, Ana. Gracias, Ana, desde las Plazas de España de Valladolid. Evidentemente, a medida que vayamos conociendo ya datos reales del recuento, iremos conociendo más reacciones, tanto de los candidatos del Partido Popular como del Partido Socialista y del resto de formaciones políticas que aspiran a ocupar ese sillón de alcaldía en el Ayuntamiento de Valladolid. Estaremos, como no, en el resto de capitales de provincia, mientras tengo a mis tertulianos pendientes de todas las encuestas que se van conociendo. Quizá la que más están destacando los medios de comunicación, los principales periódicos nacionales a estas horas, es esa que se refiere a los resultados, como les digo, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de la capital de España, donde la izquierda podría ganar por la mínima la comunidad y en el ayuntamiento, según, como les digo, un sondeo, en este caso de Telemadrid. Esos son los datos que podemos contar a estas horas, pero parece que todo está en un puñado de votos, no lo sé, pero todo está muy apretado. Yo creo que va a ser la tónica en bastantes de las comunidades autónomas y de las ciudades si nos atenemos a los bloques. Quiero decir, si hablamos de izquierdas y de derechas, luego ya por partidos la cosa va de otra manera. Damos por sentado que Ciudadanos va a apoyar sistemáticamente al Partido Popular allí donde puedan sumar. Eso ha sido el discurso de Albert Rivera durante toda la campaña. Mañana
Veremos si el discurso se consolida o si empezamos a abrir la puerta a otras soluciones. Ajá. Bueno, Ramón, mira, está sobreimpresionado ese dato de Aragón, una encuesta de Aragón Televisión donde dice que el Partido Socialista podría ganar las elecciones, pero evidentemente durante las próximas horas y durante los próximos días el pactómetro puede funcionar más que nunca ha funcionado hasta ahora, porque las elecciones ahora parece que se cuentan en función de los bloques, ¿no? El bloque del centro-derecha frente al bloque de la izquierda. A estas horas de la noche, ¿cuál es vuestra impresión acerca de todo lo que estamos conociendo, que no va más allá de esas encuestas? Pues la sensación es un poco la que comenta Luismi, está todo muy abierto. Esos ayuntamientos del cambio, ¿no? Como por ejemplo Barcelona, donde se juega una plaza importante y donde Colau, bueno, pues está pendiente de si puede revalidar por otros 4 años, pisándole los talones además a RC, ¿no? Y en la Comunidad de Madrid, bueno, pues Gabilondo parece que ese efecto arrastre, entre otras muchas causas, pues pueden haberle beneficiado, ¿no? Y que no llegue a sumar la derecha, como, bueno, previsiblemente se suponía, pero es que ahora mismo no podemos tampoco dar por sentado nada, Juanma. No, en absoluto. Bueno, hay más encuestas que me pasan mis compañeros. Hay una que igual no nos sorprende demasiado, ¿no? Los resultados que vaticinan. El Partido Nacionalista Vasco ganaría en las 3 capitales de la Comunidad Autónoma Vasca, y Navarra suma, ya saben, esa coalición formada por Unión del Pueblo Navarro, por el Partido Popular y por Ciudadanos, ganaría en Pamplona, lo cual tampoco garantiza la gobernabilidad del centro derecha en la capital navarra. Ese es el escenario, pero quiero retornar a lo que es la actualidad en Castilla y León, a la espera de que podamos conocer datos de nuestra comunidad, no solo de las autonómicas, que para eso vamos a tener que esperar y mucho, sino también de los ayuntamientos y de cómo van a quedar configurados en los ayuntamientos, porque tengo el privilegio de contar con 2 personas que han estado muy pendientes, bueno, las 3 o los 4 hemos estado muy pendientes de los debates, pero Luismi ha sido el encargado de presidir esa comisión de periodistas que han hecho posible que en nuestra comunidad haya habido debate por primera vez desde hace 24 años. Ha sido toda una experiencia, y en una campaña que, permítanme, ha sido bastante aburrida, los 2 debates han marcado un poco la diferencia, ¿no? Bueno, pues yo antes de contestarte, igual sí que quería hacer evidente y hacer público un agradecimiento a esta casa, a Radio Televisión Castilla y León, por la generosidad que ha tenido en la organización de los debates, pero también yo creo que es de felicitarnos todos la calidad en la organización y el bien hacer que han demostrado los trabajadores de esta casa. Creo que tiene que ir por delante ese agradecimiento y ese fijarnos en esa vocación de servicio público de esta televisión. Y ahora, en cuanto a los debates, ¿qué deciros? A mí me parece que es un síntoma de una cultura política, o sea, que se va asentando una cierta cultura política en Castilla y León mucho más moderada, mucho más abierta y mucho más democrática de lo que muchas veces nos dibujan desde fuera. Yo creo que ser la única comunidad con Murcia que lo tiene regulado por ley, que es la garantía de que se pueden celebrar la ley, me parece que es para felicitarnos, y en muchas veces los discursos periodísticos de Madrid o de Barcelona que no salen de la política de la M30 o de la Diagonal deberían tener en cuenta también estos otros elementos de cultura política de otras comunidades. A mí me parece que los debates han sido fundamentales para las estrategias de todos los partidos, al menos de los 4 que debatieron, también incluso de Izquierda Unida, que no estaba, y supongo que de UPL, pero me parece que han sido fundamentales para el PSOE presentar a su candidato más presidenciable, el PP esa estrategia de intentar arañar votos de Vox y de volver a concentrar ese voto del centro derecha, de Ciudadanos muy evidente como para presentarse como una tercera vía, como una opción que también puede ser y es distinta al PP y al PSOE, y de Podemos intentar reivindicarse en un momento que las encuestas no le daban muy allá. Vamos al directo, vamos a las conexiones. Faltan 18 minutos para las 9 de la noche
y quizá a partir de entonces podamos conocer algún dato, porque entiendo que algunas urnas de las municipales ya habrán terminado de contarse, evidentemente, en los municipios más pequeños. Nos vamos a ir hasta Zamora, única capital de provincia gobernada por Izquierda Unida, única capital de provincia en toda España. Allí está Sara Andrés. Sara, buenas tardes. Buenas tardes, Juanma, de nuevo. Francisco Guarido. Francisco Guarido, como bien decías, ha sido el único alcalde de Izquierda Unida en toda España, en una capital de provincia, en los últimos 4 años. Ha sido un mandato que no parecía a priori fácil. Las elecciones, de hecho, las ganó el Partido Popular con 10 concejales, 8 tenía Izquierda Unida, 5 el PSOE. La coalición con el PSOE, ese equipo de gobierno, con ese acuerdo al que llegaron en un principio, facilitaba mucho las cosas con esa mayoría absoluta de 13 concejales, pero 2 de los socialistas salieron del Grupo Municipal Socialista nada más comenzar el mandato. Entonces, todos estos 4 años, Guarido ha sacado adelante sus proyectos con esa coalición con el PSOE y con acuerdos puntuales con los 2 concejales de Ciudadanos y con los 2 concejales no adscritos, que al final del mandato terminó siendo solo una concejal no adscrita. Un poco barullo, sí, parece, pero así ha sido el mandato de Francisco Guarido en estos 4 años. Así ha sacado adelante todos sus proyectos y todos sus presupuestos, como decíamos, sobre todo apoyados en esos acuerdos puntuales con Ciudadanos, que se han mostrado bastante dialogantes con el equipo de gobierno de izquierdas aquí en esta ciudad. Hasta que ha llegado el último año, porque los presupuestos de este año 2019 no se pudieron aprobar, porque ese ambiente preelectoral ya invadía un poco todo, y también las decisiones y la llegada de acuerdos que al final no pudieron ser. Gracias, Sara. La verdad es que no lo podías haber definido mejor, ¿no? Un poco barullo. Bueno, un poco barullo ha sido en el Ayuntamiento de Zamora y ha sido en muchos ayuntamientos donde no había mayorías absolutas, porque esas mayorías absolutas pasaron a ser historia, sobre todo en las últimas elecciones municipales. Hablábamos antes de los debates, de la importancia, de la trascendencia que han podido tener los debates en esta campaña electoral, porque han sido históricos en Castilla y León, y desde un punto de vista, Raquel, de la comunicación política, es verdad que estamos en otros tiempos, que ya lo de los mítines pues queda para los acólitos y poco más. Eso es, los debates hoy en día son indispensables en cualquier democracia, ¿no? En unas autonómicas e incluso en unas municipales. Es verdad que en algunas ciudades hay candidatos que han apostado por hacer debate y finalmente no en todas las ciudades se ha podido dar, y siempre es interesante, no solamente para las autonómicas. Ya en España lo vimos en los famosos tiempos de Felipe González Aznar, cuando Felipe González en un primer momento, en ese primer gran debate, pues infravaloró el poder de los medios de comunicación, de la televisión, el poder de la imagen, como en su día le ocurrió a Nixon con Kennedy, ¿no? En cierto modo, pues no valoró el poder de los debates electorales para convencer a los votantes. Y esto se ha visto que en Televisión Castilla y León los 4 candidatos creo que eran muy conscientes de ese poder que tiene la televisión, de esa importancia de postularse, de hacer un debate de ideas, no solamente un debate de mera presentación, y creo que ha sido muy positivo tanto para ellos como para la propia ciudadanía. Ha sido muy positivo, ha sido muy enriquecedor. Ha habido debates a nivel autonómico, pero también ha habido debates a nivel local, por supuesto. Otro alcalde que también ha gobernado en minoría ha sido el de León, el popular Antonio Silván. Jesús Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se le ha hecho muy cuesta arriba a Antonio Silván esta legislatura? Bueno, ha sido una legislatura complicada, ¿no? Porque sobre todo en la parcela económica se ha centrado en la reducción de la deuda, y el propio Antonio Silván ha reconocido que eso ha mermado la capacidad inversora del Ayuntamiento de León, que aún así ha liderado proyectos importantes como la llegada del tren de alta velocidad o la capitalidad gastronómica. Lo que también está claro es que el acuerdo de principio de legislatura con Ciudadanos se ha ido enfriando y la relación no ha acabado en buen puerto. A esto hay que unir que hay máxima incertidumbre y expectación con lo que pueda suceder con esas encuestas que podrían reflejar un vuelco, un cambio de tendencia. Ahora mismo el Partido Popular tiene 10 concejales, 8 el PSOE y 4 Ciudadanos. En función de ese crecimiento de Ciudadanos y también del previsible crecimiento del Partido Socialista, habría que ver lo que ocurre a la hora de los pactos, pero evidentemente cuando sepamos ya cómo son esos votos, ese recuento a partir de las 9 de la noche, con lo cual todo está muy abierto. Un posible pacto PP-Ciudadanos
si vuelven a acercar posturas, un pacto PSOE-Ciudadanos, a ver qué ocurre también con la posible irrupción de Vox y también con el capítulo de la Unión del Pueblo Leonés, que vive un momento también delicado con un único concejal. Recordemos que la corporación la completan además 2 concejales de Izquierda Unida y 2 de Podemos. La llave, Javier, por lo que me estás contando, ¿lo puede volver a tener Ciudadanos? Sí, en principio podría ser esa una de las claves. Ciudadanos ahora tiene 4 concejales. Si creciera y no hubiera una mayoría amplia ni por parte del Partido Popular ni por parte del Partido Socialista, está claro que la llave la tendría, al menos de forma numérica, Ciudadanos. Pero insistimos, ha habido ese pacto, esa relación positiva solamente al principio entre el PP y Ciudadanos. También algunas fuentes hablaban de un posible coqueteo entre el PSOE y Ciudadanos de cara a lo que pueda ocurrir a partir de esta madrugada. Pero, por ejemplo, en el debate que ofreció la 8 a nivel local, hubo un enconamiento, un enfrentamiento enconado entre el PSOE con críticas muy duras hacia Gemma Villarroel, hacia la candidata de Ciudadanos, con lo cual salieron bastante distantes ambos al acabar ese debate, con lo cual ya parece que los analistas reflejaban claramente que no era previsible un acercamiento PSOE-Ciudadanos y que podría volver a reeditarse ese pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos. Gracias. Jesús Rodríguez, luego volveremos, por supuesto, hasta León a medida que vayamos conociendo más resultados. A estas horas ya se han abierto muchas urnas donde hemos depositado nuestro voto para elegir a los representantes municipales. A la espera de los primeros datos vamos a realizar, como les digo, o vamos a seguir con esta ronda de conexiones con nuestras delegaciones para conocer las claves de la legislatura que acaba de terminar. Y nos vamos a ir hasta Ávila. Samuel Senovilla, buenas tardes. Buenas tardes, Juanma, ¿qué tal? La capital abulense ha sido un feudo tradicional del Partido Popular, pero en la última legislatura su alcalde ha tenido que gobernar en minoría. Por cierto, un alcalde que no se ha presentado a la reelección. Pues efectivamente no se ha presentado a la reelección y Ávila reparte 25 concejales. En la última legislatura se cortaba la mayoría absoluta del Partido Popular que venía arrastrando durante los últimos 20 años y ha tenido que gobernar con el apoyo puntual de los 5 concejales de Ciudadanos, que han sido necesarios para sacar adelante medidas como los presupuestos o las ordenanzas fiscales. Y también al inicio de esa legislatura se producía por parte de la oposición un intento de crear un gobierno alternativo y aun sumando, pues finalmente no fructificó. Y ahora, pues atendiendo a las elecciones generales, se daría un triple empate entre Partido Popular, PSOE y Ciudadanos. Pero eso sí, también tenemos que meter en la ecuación un nuevo factor, el Partido por Ávila, creado por antiguos miembros del Partido Popular y a la cabeza Jesús Manuel Sánchez Cabrera, expresidente de la Diputación, que tienen muchas expectativas y nacen con muchas ganas de dar guerra. Por cierto, que pocas veces había hablado de las candidatas, en este caso de los partidos de la oposición, ¿no? Sobre todo de la candidata de Podemos. Sí, bueno, ha sido un tema recurrente no solo aquí a nivel municipal, sino a nivel nacional por ese pasado un poco lúgubre que tiene Pilar Baeza. Estuvo metida en un caso de asesinato, pero bueno, ahora lo que cuenta es la política y vamos a ver qué dicen las urnas. Gracias, compañero. Por supuesto, volveremos hasta Ávila para conocer, cuando sepamos resultados, cuando sepamos datos ya concretos del recuento de las papeletas, cómo puede quedar configurado ese nuevo ayuntamiento de la capital abulense. Estamos conociendo sondeos de otras comunidades autónomas, ¿no? Uno de los últimos que nos han comentado nuestros compañeros es el sondeo de Castilla-La Mancha Media en las elecciones autonómicas de esa comunidad autónoma, que da como ganador al Partido Socialista, que obtendrían entre 16 y 18 diputados, el PP entre 8 y 10, Ciudadanos 3, 4, Unidas Podemos 2, 3 y Vox 1 o ninguno, según, como les digo, una encuesta a pie de urna. En esta comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha, hubo una reducción bastante significativa del número de procuradores, del número de diputados regionales, decisión que tomó en su día la que fuera número 2 del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, en los tiempos en que era también presidenta de Castilla-La Mancha. Ese es el resultado. Parecía que hasta antes de ayer, como quien dice, en las encuestas que se iban conociendo, pues que había una situación prácticamente de empate, pero esta encuesta a pie de urna pues da un resultado bastante favorable al Partido Socialista. Efectivamente, y eso pese a la reducción que algunos quisieron ver en su momento como
una maniobra de María Dolores de Cospedal para asegurarse o para tener más fácil la reelección o la elección al Partido Popular. La irrupción de nuevos partidos lo que ha roto ha sido cualquier cálculo previo e insisto, yo creo que un efecto arrastre nacional, yo creo que una valoración de una parte del electorado moderado del presidente del gobierno, que posiblemente tenga que gobernar con el apoyo de los menos moderados de las izquierdas que ha habido en el Parlamento, yo creo que les está consolidando en la mayoría de los sitios donde están apareciendo encuestas. Vamos a ver cómo termina, pero Aragón, Baleares, Madrid, Castilla-La Mancha, incluso en algunas de las ciudades gallegas, están cayendo, según los sondeos siempre, al lado del PSOE. Sí. De momento no conocemos ningún tipo de encuesta, ningún sondeo que se refiera a las elecciones, ya sean autonómicas o municipales en nuestra comunidad autónoma, pero en los datos que estamos conociendo del resto de comunidades hay una clara victoria de la izquierda. Efectivamente. Y además, con los datos que conocemos, Juanma, a última hora, hay ayuntamientos, como nos estaban contando en Ávila y en otras capitales, que son auténticos Tetris. Vamos a ver si las piezas encajan, porque puede ser auténticos carajales a la hora de gobernar. Y a mí la sensación y el miedo que me da es que, por favor, que se piense en el ciudadano y en políticas para los ciudadanos, porque estamos fragmentados hasta máximos, bueno, nunca vistos, por supuesto, ¿no? Raquel. Es correcto, yo creo que, como decíamos hace un momento, va a ser una noche de infarto precisamente por eso, por el pactómetro, ya no tanto por los propios resultados, por las encuestas, sino por los días posteriores. Vamos a ver qué pasa con esos pactos necesarios que pueden tener un peso importante no solo en las comunidades, sino en las alcaldías. Hemos de recordar que en lugares como Valladolid, en la alcaldía de Valladolid, hemos perdido 2 concejales, antes partíamos de 29, ahora son 27. El cambio es notorio porque antes la mayoría con 15 era suficiente, ahora 14, entonces, bueno, podemos tener un panorama interesante. Ya. Bueno, estamos a punto de hacer nuestra primera pausa para la publicidad. Después vamos a incorporar a nuevos tertulianos. 2 de los que me acompañan en estos momentos se van a marchar porque evidentemente la noche también es larga para ellos y quiero conocer una última reflexión. Luismi, que te espera una noche bastante ajetreada en la agencia de noticias ICAL. Nos espera una noche larga y posiblemente un lunes más interesante, incluso para ver cómo encaja ese Tetris del que hablaba María. Raquel, una última reflexión. Ciudadanos va a tener la llave, Ciudadanos manda en Castilla y León, veremos qué ocurre. Veremos qué ocurre. María sí que se va a quedar conmigo durante los próximos minutos, durante la próxima hora y media. Gracias, Luismi, gracias, Raquel. Un placer. Que os vaya bien y a ustedes les dejo con ese recuento en ese colegio Juan 23 de Zamora. Volvemos en unos minutos.